Bien, el Señor bendiga a todos en esta hora. Vamos a continuar en este momento con el estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Hoy vamos en el capítulo 2, versículo 1 al 6, con el tema Evidencias de un siervo aprobado. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Evidencias de un siervo aprobado por Dios. En la sección anterior vimos el ejemplo de una iglesia y en esta sección vamos a mirar el ejemplo de un pastor. El apóstol Pablo estaba en Corinto mientras escribió esta carta a los tesalonicenses. Cuando Pablo estaba allí, se dio por enterado también por parte del informe que Timoteo le llevó de que habían calumnias y había muchos señalamientos y críticas hacia el apóstol Pablo. Recordemos que los principales enemigos y opositores del ministerio de Pablo fueron siempre los judíos que no se convertían al evangelio. Donde Pablo llegaba, allí se plantaba una iglesia y los judíos que no creían se convertían en grandes enemigos del apóstol Pablo. Ellos se encargaban de levantar calumnias, críticas, señalamientos, mentiras, para así opacar el ministerio del apóstol Pablo y así también de cierta manera perturbar la tranquilidad de la iglesia, de los creyentes en cada localidad. Así que en esta oportunidad el propósito de Pablo en este capítulo 2 es recordar cómo fue su proceder en los tesalonicenses, el ministerio de Pablo en Tesalónica. Ese es el propósito de esta sección. El mismo principio que rige en las doctrinas de la gracia, en la salvación, es el mismo para el ministerio o para el servicio a Dios. Es decir, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que envía y asimismo Dios es el que capacita para que toda la gloria, todo reconocimiento y toda honra sea de Dios. Las doctrinas de la gracia en la salvación del hombre son doctrinas que exaltan a Dios y que humillan al hombre. En el ministerio es igual. Todo lo que el hombre hace para Dios exalta a Dios y humilla también al hombre. Nada tiene el hombre de qué vanagloriarse delante de Dios. No tiene ningún mérito el hombre para presentar delante de Dios en cuanto a lo que haga para Dios. Así que el ministerio no es por hombres ni de hombres. Y en este capítulo 2 Pablo va a defender su servicio, su ministerio, de algunas acusaciones. Y Pablo lo que va a hacer es apelar a su testimonio. Por eso vamos a encontrar en ciertos versículos donde Pablo habla de ciertas acusaciones y en el versículo siguiente Pablo contradice esas acusaciones, como encontramos por ejemplo el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Luego la contradicción, el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, es decir, ya Pablo entonces presenta lo contrario a lo que aparentemente son acusaciones, de que Pablo estaba enseñando error, de que el mensaje que Pablo llevaba era un mensaje mezclado, de que Pablo era solamente engañando a las personas.
Asimismo vemos en el versículo 5 y 6, donde dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Estas son de las posibles acusaciones que estaba recibiendo Pablo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. El versículo 7, Pablo presenta la contradicción. Lo contrario, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así que Pablo aquí va a apelar a su testimonio, a su proceder en medio de la iglesia de los tesalonicenses. Y volvemos. En el capítulo 1 vimos el ejemplo de los tesalonicenses, en el capítulo 2 vemos el ejemplo del ministro. En el capítulo 1 vimos la iglesia ideal, en el capítulo 2 podemos ver el pastor ideal. Y vamos a mirar las evidencias de un siervo aprobado por Dios y vamos, basado en estos textos que tenemos hoy, desde el 1 al 6, vamos a mirar 5 evidencias de un siervo aprobado por Dios. Número 1, eficaz. 2, valeroso. 3, honesto. 4, no avaro. 5, humilde. Y vamos a iniciar con el primero, eficaz. El versículo 1 del capítulo 2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aquí lo que Pablo está usando de esta expresión vana, no está Pablo apelando a su gran capacidad o sagacidad para poder hacer las cosas, sino que Pablo está uniendo lo que ha dicho anteriormente. Recordemos el versículo 1 y inicia diciendo porque vosotros, y ese porque inmediatamente nos enlaza y nos conecta a lo que ha dicho anteriormente. Pablo va a dar razón de lo que ha dicho anteriormente. Y vamos a mirar específicamente el versículo 4. Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y esta convicción de Pablo de la elección de la iglesia, recordamos que Pablo estaba en Corinto y estaba embargado de muchas dudas en cuanto a cómo estaba la iglesia, en qué condición estaba la iglesia. Pablo había dejado intempestivamente la iglesia por causa de la tribulación, de la persecución. Así que Pablo no sabía nada de la iglesia. Probablemente Pablo estaba teniendo pensamientos de qué pasaría a la iglesia. ¿Será que están firmes? ¿Será que se dispersaron? ¿Será que todavía están creyendo? ¿Será que ya no están creyendo? Por eso Pablo, no soportando más esta incertidumbre, envía a Timoteo para informarse de la condición de la iglesia, y cuando Timoteo regresa, lo que le da es un buen informe de la iglesia y le dice, Pablo, la iglesia está firme. Y a más de eso, la iglesia está siendo de ejemplo a todo el mundo conocido en Cristo. Así que Pablo, basado en esa condición y estado de la iglesia, Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Así que la evidencia de la elección es la firmeza en medio de la tribulación. Y Pablo, convencido de esa elección, entonces habla de la eficacia que él tuvo en medio de ellos, y eso no como exaltándose él, sino al contrario, exaltando a Dios. Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y con esto podemos recordar cuando Pablo sale de Filipos, él primero llega a dos ciudades, Anfípolis y Apolonia, y de estas dos localidades no se habla nada en cuanto al evangelio. No se dice si fueron plantadas algunas iglesias allí. Pudiéramos pensar que no. Y cuando Pablo luego avanza en su caminar y llega a Tesalónica, se encuentra con una conversión masiva en este lugar. Y a eso lo que Pablo dice, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Probablemente en Apolonia y Anfípolis sí, porque seguramente Pablo allí predicó el evangelio. Pablo a donde llegaba hablaba siempre de Cristo. Buscaba primeramente a los judíos para enseñarles el evangelio, y al no hallarlos igual le predicaba a los gentiles.
Así que Pablo resalta la eficacia que tuvo cuando llegó a Tesalónica, pero no es una eficacia la cual él se apropia de ella, sino que está atribuyéndosela a Dios. Y esto precisamente por causa de la evidencia de un siervo que es aprobado por Dios. Es decir, un siervo que es aprobado por Dios no es una persona que cumple unos requisitos o unos estándares antes de salir al ministerio, sino que es al contrario. La persona que es escogida por Dios para mandarlo al ministerio es una persona que tiene esa gracia y respaldo de Dios, y esto se va a evidenciar, casi que pudiéramos decirlo de forma natural. A esto es lo que nos referimos. Es decir, alguien pudiera decir, ¿qué requisitos tengo que cumplir para ser un pastor? Y no se trata de eso, de darle una lista, mire, cumpla esto, esto y esto. Y esta persona puede decir, bueno, ya esto lo cumplo, esto todavía me falta, esto ya casi lo cumplo. No se trata de eso, de llenar una expectativa y de esforzarme en ello, sino que cuando Dios escoge, Dios llama, Dios envía y Dios capacita a esa persona antes de enviarlo. Quien no es llamado por Dios para el ministerio, esa persona no tendrá estas evidencias, estas calificaciones para servir en el ministerio, para ser un anciano de la iglesia, para ser un pastor de la iglesia, para ser un obispo de la iglesia. Así que Pablo aquí lo que está es exaltando la gracia de Dios en medio de los tesalonicenses. El versículo 1, encontramos otra palabra donde Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Esa palabra sabéis es una palabra que se va a repetir mucho en esta sección. Pablo está apelando a la memoria de la iglesia para que hagan memoria cómo él se comportó en medio de ellos. Hay unas acusaciones contra Pablo y Pablo quiere apelar a la memoria. Recuerden cómo fui yo entre ustedes. Y vamos a mirar varios versículos. Aquí en el versículo 1 encontramos, porque vosotros mismos sabéis. El versículo 2 también dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. El versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos. Aquí usa otra palabra, pero que está llevando es a lo mismo, a apelar a la memoria de ellos. El versículo 11, así como también sabéis de qué modo. Nuevamente usa la palabra sabéis. Así que Pablo defiende su ministerio no ante sus acusadores, sino ante la iglesia. Pablo va al corazón de la iglesia. Así que ante ellos es que Pablo apela y ante ellos es que Pablo va a la memoria de la iglesia para mostrar y evidenciar las condiciones de su ministerio. Luego el versículo al final dice, no resultó vana la visita de Pablo a ellos. Esa palabra vano no habla de estadísticas, no habla de números, no habla de cuántos creyentes, sino de lo que dice el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. A esto es lo que se refiere Pablo. No a estadísticas de números. Bueno, mi visita ante usted no resultó vano. Mire, hay una masiva conversión, hubo una multitud de creyentes. Pablo no apela a eso porque las estadísticas no son sinónimo de aprobación. El número de convertidos no es sinónimo de éxito. La cantidad de creyentes en una iglesia no habla del éxito de un pastor, no habla de la aprobación de un pastor. Así que Pablo está hablando de lo que Dios hizo con ellos en medio de tan grande oposición y persecución y acusaciones. Pablo fue capaz de anunciar el evangelio en medio de ellos. La segunda evidencia es que el siervo de Dios es un siervo valeroso. Lo encontramos en el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo. Esa palabra denuedo en el griego significa hablar atrevidamente o abiertamente o hablar valientemente. Pablo tuvo ese denuedo y él dice que ese denuedo tampoco es de él.
tuvimos denuedo en nuestro Dios. Tal como lo dijo nuestro Señor cuando envió a los discípulos a predicar. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, versículo 16 al 20. Dice la palabra: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que Pablo se está encontrando en esa escena, en medio de gran oposición, en medio de gran persecución, señalamientos, y Pablo dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios. La versión Dios habla hoy dice: Dios nos ayudó a anunciar el Evangelio. Así que si Dios quiere que hagamos algo, Él nos dará fuerza y valor. La segunda parte de ese versículo en la Biblia Dios habla hoy dice: Dios nos ayudó a anunciar el Evangelio en medio de una fuerte lucha. Así lo presenta esta versión de una manera interesante. Así que el siervo que es aprobado por Dios es una persona que es valerosa por parte de Dios. Dios le da esa valentía, ese valor, ese denuedo para seguir anunciando el Evangelio sin importar las circunstancias adversas. La tercera evidencia es la honestidad. El versículo 3, Pablo dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Esto nos habla de honestidad. Es decir, que actúa rectamente cumpliendo su deber y no sus intereses. Porque aquí está siendo Pablo acusado de egoísmo o de buscar beneficios propios. Y Pablo dice: primero, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. La palabra pureza con la que está predicando significa sin malas intenciones, ni malas motivaciones, ni error, ni impureza, ni engaño. Error nos habla de no llevar un mensaje falso, de no llevar un mensaje equivocado. Y si recordamos lo que vimos en el contexto histórico, cuando Pablo visita esta ciudad, Pablo lo que se preocupa es por predicar a Cristo. Dice Hechos 17:3. El mensaje de Pablo era este: discutía con los judíos en las sinagogas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este fue el mensaje de Pablo a donde él llegaba. Era Cristo, el Evangelio, la muerte, la resurrección de Cristo y la salvación para su pueblo. Impureza habla de suciedad, de sensualidad, pero aquí la palabra está aplicada es a la falsa doctrina, que el mensaje que Pablo está transmitiendo no es impuro, no tiene contaminación, tal como lo recibió, así lo está dando. Impureza habla de mantener las cosas en su estado original, de no mantener las cosas en su estado original. Así que tanto él como el mensaje están siendo puros. Tal como lo recibió, así mismo lo está entregando. Fue lo que Pablo le dijo también a Timoteo, donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pablo luego dice: tampoco fue por engaño. Esa palabra engañoso habla de anzuelo, habla de una trampa para atraer incautos. Y Pablo dice: yo estoy siendo honesto, estoy siendo transparente, no estoy aquí tendiendo una trampa a nadie para atrapar gente. Yo simplemente di el mensaje como lo recibí de Dios. La cuarta evidencia de un pastor,
de un siervo aprobado por Dios es que no es avaro. El versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Muchas de las acusaciones que Pablo recibía era por causa del dinero. Por eso Pablo a los corintios, por ejemplo, les dice, antes de que yo vaya, recojan ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, porque Pablo estaba teniendo acusaciones en cuanto a que Pablo lo que hace es venir a visitar las iglesias, tomar la ofrenda y salir de aquí. O sea, Pablo lo único que está buscando es dinero. Si vamos a la misión de Pablo, de Jerusalén enviaron a Pablo con la misión de ir a las iglesias de Asia Menor, recoger una ofrenda que era para los santos, ya que había una hambruna en Jerusalén, y de las iglesias de Asia Menor y luego de esta otra región de Macedonia, se estaban recogiendo ofrendas para ayudarle a los hermanos en Jerusalén que estaban teniendo hambre, y esa era la misión de Pablo también. Pero entonces algunos lo acusaban de que Pablo lo que estaba era buscando plata, buscando dinero. Así que Pablo dice, no, nosotros no usamos de palabras lisonjeras ni tampoco encubrimos avaricia. El avaro es lisonjero, es decir, que alaba de forma exagerada a las personas. En el original, la lisonja se usa para encubrir avaricia. Y Pablo, teniendo esto muy claro, fue muy prudente en sus acciones. De tal manera que, por ejemplo, el versículo 9 Pablo dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajaba con sus propias manos para suplir sus necesidades y las necesidades de sus compañeros para evitar estos señalamientos precisamente. En la segunda carta a los tesalonicenses también dice el capítulo 3, versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo en su sabiduría evitó esto y más bien con sus manos trabajó para evitar estos señalamientos, y está recordándole, ustedes saben y nos vieron trabajar para suplir nuestras necesidades, así que las acusaciones de que estamos buscando dinero son falsas, ni tampoco usamos lisonjas para ganar dinero de nadie. Y por último, vamos a mirar la evidencia de la humildad. El siervo que es aprobado por Dios es humilde, es decir, total desinterés personal. Pablo no buscaba gloria de nadie, ya lo dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Pablo era un hombre humilde, por eso no adulaba a nadie, no hablaba exageradamente a las personas para ganar quizá también gloria entre ellos o aprobación de los hombres. No, Pablo iba claro en lo que estaba. Predicar el Evangelio de Cristo sin importar a quién ofendía, como lo hacía precisamente en los judíos. Y para finalizar, retrocedemos al versículo 4, donde Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esta palabra es muy hermosa. Fuimos aprobados. Para ser aprobados, primero fueron probados. Y luego de ser probados, Pablo dice, se nos confió el Evangelio. Y esta palabra tenemos que entenderla en su magnitud. Pablo dice, Dios nos confió el Evangelio. Eso es un grande privilegio. Y no solamente de Pablo, sino de todos nosotros. Anunciar el Evangelio, predicar a Cristo, hablar salvación a los hombres es un gran privilegio y es algo que Dios nos ha confiado a nosotros. Debemos nosotros ser fieles y debemos nosotros mirar la magnitud de esta palabra que se nos confió el Evangelio. Mire cómo dice Pablo a Timoteo en cuanto a su ministerio.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Dios nos confió el Evangelio, dice Pablo, y esa palabra confiar, pudiéramos decir, mirarlo así, tal literal como dice, Dios confió en nosotros. Dios tuvo, si pudiéramos decirlo de esta manera, Dios tuvo fe en nosotros para poner en nuestras manos su evangelio, para que nosotros vayamos y prediquemos su palabra a los perdidos, a la iglesia. Así que esto es algo grande. Dios nos salvó, Dios nos llamó, Dios nos perdonó y además, para mayor gracia, nos confió su bendita palabra. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos respondiendo a esa confianza que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo fiel al llamado de Dios? ¿Hay evidencias en nosotros de aprobación? ¿O hemos sucumbido cobardemente para no anunciar el Evangelio? Pablo dijo en cierta ocasión, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y para esto me fue impuesta una necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Mis hermanos, levantemos ánimo en el Señor. La aprobación de Dios es la mejor garantía. Dios nos dará valor y fuerza en el Espíritu Santo. Él prometió estar todos los días con sus discípulos para esta gran labor y también lo hará con nosotros. Así que vamos adelante cumpliendo el ministerio de predicar la palabra del Señor. Evidencias de un siervo aprobado por Dios. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.